Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio hoy a este día de la reflexión del Evangelio, un Evangelio maravilloso para todos los servidores. Todos los servidores, es importante que se queden los que le han dicho sí al Señor. Ya hemos hablado en todos estos días que el Señor está llamando a todos los que escuchan, a todos los que están lejos, ¿verdad?, de su presencia, a todas las ovejas descarriadas, vamos a ponerle así. Mi querido Charlie Gallegos, muy buenos días, amiguito. Entonces hemos hablado todos estos días, mi querido Charlie, y a todos los que nos van a escuchar, pues que el Señor nos ha estado llamando, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de aquellos que está llamando el Señor, un día tarde o temprano le van a decir que sí al Señor. Y es bonito decirle sí al Señor, obviamente. Viene un cambio maravilloso en la vida, viene una conversión en la vida, se van dejando muchas ataduras, vicios de las que ya hemos hablado. Y vemos la gloria de Dios, vemos verdaderamente el poder de Dios, ¿verdad? Al irnos quitando tantas cosas. Pero hay algo bien peligroso, si lo podemos decir así. ¿Por qué? Porque a veces ya cuando uno conoce al Señor, comienza a caminar con el Señor, pues el enemigo es astuto. El enemigo es astuto, ¿para qué? Por ahí saludamos a nuestro hermano Martín, y también por allá a nuestro hermano Charlie. Es muy astuto, ¿por qué? Porque pues él te va a empezar a meter en tu mente la idea de que eres tú el bueno, de que eres tú el que ya no falla, de que todos los demás son pecadores, se merecen el infierno. Nos comenzamos a llenar de una soberbia espiritual que a veces no nos damos cuenta, pero a veces sucede. Comenzamos a sentirnos más que los demás, nos comenzamos a sentir, ¿verdad?, iluminados por el Señor, y todo eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el Evangelio de hoy nos lo va a explicar el por qué. Hoy va a ser muy claro, y este mensaje más va dirigido para los servidores, para los que ya están trabajando al Señor. ¿Para qué? Para ser como el día de ayer, recuerdan, ¿verdad?, a Natanael. Felipe fue a hablarle a Natanael, y Jesucristo nuestro Señor lo reconoció como un verdadero israelita, donde no había ¿qué? Doblez, donde era auténtico, donde era honesto, donde era de una sola pieza, para no agregarle más. Era una persona auténtica, original, ¿verdad? Sin ningún doblez, ni mucho menos. Entonces vamos a dejar que el Señor en esta mañana pues nos hable a los servidores. A lo mejor va a ser un mensaje un poco duro, un poco difícil, ¿verdad? Un poco recio, pero es importante también darnos cuenta que pues que tenemos que cambiar. Aún ya los que estamos con el Señor tenemos que cambiar. Vamos a escuchar la palabra del Señor hoy en este sábado ya 25, sábado 25 de agosto del 2018. Y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, pues que nos envíe su Espíritu Santo para en esta mañana pues no ofender a nadie, porque yo creo que no se trata de ofender o de señalar o de criticar, sino que se trata de escuchar la voz de Dios, de escuchar el mensaje que hoy en este día, el mensaje de ayer ya pasó, ¿verdad? Hoy a escuchar el mensaje de hoy, y no porque haya pasado me refiero a que pues ya pasó, no, al contrario, va de la mano con el de hoy, porque lo que escuchamos ayer y antier y todos los días, ¿verdad?, en la Santa Misa, ¿verdad?, en todo el mundo, pues es el mensaje que el Señor quiere que comencemos ¿a qué? A ponerlo en práctica. Eso es lo que nos pide el Señor. Y vamos a leer, ¿verdad?, el Evangelio de hoy, y va a ser del libro, ¿verdad?, del Evangelio del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, en el versículo del 1 al 12. Vamos a escuchar la palabra del Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar,
y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Por ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, vamos a iniciar con el mensaje de hoy en este día. Y si me regalan 2 minutos, 2 segundos, no tardo nada, voy a cerrar la puerta que está entrando un poco de ruido. Un segundo. Listo. Se nota que estamos en vivo, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que a veces entra mucho ruido y hay que cerrar la puerta por ahí. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar, como lo dije de un principio, va a ser un mensaje dirigido a los servidores. Y vamos a irnos al mensaje central de este día. ¿Qué dice el Señor? Dice, hagan lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y eso lo podemos descubrir en el trabajo, ¿verdad? A veces todo esto como que nos suena muy familiar, muy conocido en el trabajo, ¿verdad? El jefe autoritario, el jefe que solo manda, el jefe que solo pide que se hagan las cosas, pero él nunca hace nada, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el trabajo, también lo podemos ver, no sé, en la escuela, eso es muy común, hasta en casa a veces, ¿verdad? Porque se piden las cosas, pero el que pide nunca lo hace. Entonces a veces todo eso es una realidad, ¿verdad? Lo vemos en diferentes formas, en diferentes estilos, el evangelio del día de hoy, ¿verdad? Dirigido a los escribas y a los fariseos, que solamente hablaban, pedían, decían, hagan esto, quiten esto, pongan aquello, quítenlo, llévenlo, suben, bajen. O sea, solamente se dedican a ¿qué? A ordenar. Y dice el evangelio de hoy que ellos ni siquiera con un dedo pueden ayudar. Y eso es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? De nosotros, los servidores del Señor, los que seguimos al Señor. Lo que el Señor hoy nos pide a ti y a mí es que todo lo que escuchemos, ¿verdad? En su palabra, lo pongamos en práctica. Que seamos como Natanael el día de ayer del evangelio, que seamos de una sola pieza, que no haya doblez en nuestro corazón y que no seamos mentirosos, que no solamente queramos, como el evangelio de hoy nos lo dice, que solamente nos saluden, que solamente ocupemos los primeros lugares, que no solamente nos llegue esa soberbia espiritual, mis hermanos. Mi querido Alex, ¿verdad? Mi querido Alejandro, eso es lo importante en el camino del Señor. Que no nos llenemos de soberbia, que no seamos, que la vanagloria, ¿verdad? Nunca nos llegue, porque eso es bien peligroso. Y eso es una cizaña que el enemigo ha metido, dentro de la misma iglesia. Bueno, el mismo Señor desde aquellos tiempos hoy nos lo está diciendo. Y vemos tristemente, mis hermanos, cómo comunidades se van cayendo, se van destruyendo, se van debilitando. ¿Por qué? Porque tristemente hay servidores que son como el evangelio del día de hoy, que solamente ordenan, que solamente mandan,
porque ellos lo saben todo, porque decía por ahí Dexter, ¿verdad? Un predicador de la escuela San Andrés, él decía, ya se sienten como la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Ya sienten la verdad que ya casi, pues como también decía el Evangelio hace unos días, se sienten ya como Dios, que ellos no pueden hacer nada, porque ellos solamente tienen que hablar. Y no, mi hermano, mi hermana, no. La clave de todo eso es que nos sumerjamos ¿a qué? A servir. Que nos sumerjamos ¿a qué? A ser como nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la última cena. Antes, ¿verdad?, de preparar la última cena, en el Jueves Santo, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Jesús, Hijo de Dios. Vemos a un Hijo de Dios que se hizo pobre, ¿verdad? Porque Él era rico, rico en gracia, rico en todo, pues era el Hijo de Dios, el hijo que tenía todo, pero Él se quiso hacer chiquito, ¿verdad? Él quiso humillarse. Hoy, como nos dice el Evangelio, el que se engrandece será ¿qué? Humillado, pero el que se humille será enaltecido, engrandecido. Y fue el ejemplo más bonito que el Señor nos dejó. Él se bajó, ¿verdad?, a lavarle los pies a los apóstoles. Tuve una experiencia cuando fuimos a misionar a Michoacán, y fuimos a la experiencia de la Semana Santa, ¿verdad?, a servir allá en Michoacán hace un par de años. Y recuerdo que en el lavatorio de pies yo verdaderamente me metí en ese momento que el Señor lo hizo. Y en aquellas comunidades, miren, a veces ni zapatos tienen los niños, las gentes viven pues muy de escasos recursos. Y miren, yo cuando le lavaba los pies, y vaya que se pusieron jovencitos, niños, los pies tan sucios, tan ásperos, porque ellos corren sobre el monte, ellos no tienen tenis, es más, ni guaraches llegan. Unos pies tan más ásperos, tan más duros ya la planta de los pies, un olor pues de pies, ¿verdad?, sudorosos, feos, las uñas negras, y yo les echaba el jabón y les lavaba los pies. Y yo decía, ay Señor, ¿hasta dónde tú nos enseñaste el valor tan importante de la humildad, Señor? Del servicio. Tú siendo el Hijo de Dios, lavarnos a mí y a ti, mi querido Alex, mi querido Miguel. El Señor se baja a lavarnos nuestros pecados. El Señor se baja a curarnos las heridas. El Señor se baja a arrancarnos el pecado. El Señor se baja a amarnos hasta lo más profundo. Y es de la forma que el Señor nos pide, que nos humillemos ante Él, ante el necesitado, ante el que va a buscar al Señor. No apachurrarlo, no asobajarlo, no humillarlo. Y tristemente a veces, híjole, a eso solamente se dedican, y lo voy a hablar así, muchos servidores que se dicen ser servidores, pero que están tan engrandecidos que en vez de servir solamente dividen, solamente alejan por su mal testimonio. Hoy el Señor nos dice, sean humildes como yo soy humilde. Sean mansos de corazón como yo soy manso de corazón. Hoy el Señor nos dice, bájate, abraza al que necesita, dale el amor, sirve, ayuda. Pero no solamente te dediques a mandar, o solamente a señalar, o solamente a pedir que se haga. No, tú hazlo como el Señor lo hizo. Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vas a lavar tú a mí los pies? Y me dijo, si no te lavo los pies, Pedro, no tendrás parte del reino de lo que vamos a vivir. Y dijo, Señor, no solamente me lave los pies, lávame todo. Eso nos pide el Señor, ¿verdad? Que imitemos al Señor. Dice la Escritura hoy, no dejen que los llamen maestros, no dejen que los llamen guías, no dejen que los llamen, que todo lo sabe. No, solamente tenemos un Señor, solamente tenemos un guía y es nuestro Señor Jesucristo. Solamente tenemos un Padre y es el que está en el cielo. Y solamente tenemos a un Maestro que es Jesús. Él es el que nos enseña, mis hermanos, cómo vivir todos los días. ¿A través de qué? De su santa palabra. Y que lo que escuchamos todos los días
tengamos que ponerlo en práctica, mis hermanos. Seamos unos dignos, buenos hijos de Dios. Si nos pide el Señor que perdonemos, perdonemos. Como le dijo Pedro, ¿cuántas veces? Siempre. Si tenemos que perdonar, si tenemos que buscar, si tenemos que orar por los que nos dañan. Ayer o antier me decía un amigo, ¿qué crees, amigo? Se metieron a mi casa a robar. Mi querido Eder, ¿verdad? Y le mando un fuerte saludo. Dice, se metieron a mi casa a robar, amigo. Y se llevaron hasta las mochilas de mis hijos. Yo le dije, mira, amigo, bendito Dios, ustedes están bien. Y yo te voy a pedir que ores por ellos. Y se quedó así como, ¿cómo? Sí, es lo que nos pide el Señor. Que pidamos por ellos para su conversión, para que no sigan dañando. Y a ti el Señor te lo va a devolver de otra manera. No es fácil. ¿Cómo vas a perdonar al que te robó tu casa? ¿Cómo vas a perdonar a aquel que te robó la mochila? ¿Cómo vas a perdonar a aquel que blasfemó en tu trabajo? ¿Cómo vas a perdonar a aquel que te lastimó, que te hirió, que te dañó? ¿Cómo lo vas a perdonar? Solos no podemos, pero sí lo podemos hacer con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos perdonar? A través de la luz del Señor, de la fortaleza del Señor. El Espíritu de Dios nos da la fuerza, mis hermanos, para perdonar. El Espíritu de Dios nos da fuerza para ser unos buenos servidores del Señor. Que sirvamos verdaderamente de corazón al Señor. Que lo hagamos siempre de buena fe, de buena gana. Repito, no es fácil, pero con el auxilio del Espíritu Santo podamos seguir adelante. Ayer, fíjense que nos tocó en la noche un momento de oración en la comunidad con todos los servidores, con los evangelizadores. Y en eso estaba leyendo, ¿verdad? Abrí mi escritura y me regaló el Señor, que yo creo que viene ad hoc con lo que quiero compartir, con lo que estamos compartiendo. Por ahí les mando un fuerte saludo a mi querida Anel y a mi querido Walilo Zavala, mi querido y estimado amiguito. Fuerte abrazo. Y me regalaba en el libro de Sabiduría, en el capítulo 7, en el versículo 22. Fíjense nada más qué bonito. Se los voy a compartir. Sabiduría, capítulo 7, versículo 22 y 23. Y va de la mano con el mensaje del día de hoy para ser unos buenos servidores, ser unos buenos propagadores de la fe y ante todo, ¿verdad?, poner en práctica la palabra de Dios. Repito, solos no podemos, pero con el auxilio y la ayuda del Espíritu de Dios, Él es el que nos va a tener un corazón sincero, sin doblez, como el día de ayer con Natanael. Dice la palabra del Señor: elogio de la sabiduría, pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, filántropo, firme, seguro, sereno, que todo lo puede y todo lo controla y penetra en todos los espíritus. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está elogiando la sabiduría. Está este libro de la sabiduría en este capítulo 7, versículo 22, está elogiando, o sea, resaltando, exaltando la sabiduría. ¿Y quién da la sabiduría? Lo dijo desde el principio, pues hay en ella un espíritu inteligente, sano, etc. Y entre todas esas palabras hay una palabra que me llamó la atención: filántropo. Ay, yo cuando lo vi dije, filántropo, se me figura como los que van a las cuevas, o no sé, a las pirámides, no sé, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué es filántropo? Y me metí a Google, bendito internet. Y fíjense lo que descubrí en esa palabra filántropo, que igual por ahí repásenla o estudienla. Dice, ¿qué significa filántropo? Y dice, filántropo significa persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellos.
y procura su progreso y su bien de manera desinteresada. ¡Qué belleza! Pero esto, ¿a través de qué viene? De la sabiduría, mis hermanos. Por eso habla el libro de la sabiduría, del elogio de la sabiduría. Pero ¿quién da la sabiduría? ¿Quién nos hace ser filántropos? ¿Quién nos hace ser servidores de corazón? Desinteresados, como lo dice el significado de esta palabra, filántropo. Es el Espíritu de Dios, mi hermano. Es el Espíritu Santo que da sus dones, sus carismas, sus talentos. ¿Para qué? Para el servicio de la comunidad. Para compartirlo. Yo por eso cuando yo escuchaba todo esto, yo decía, es que yo no puedo callar, Señor, lo que tú has hecho. Un día voy a morir. Un día tú me vas a llamar a tu presencia. Y yo sé que tú me vas a decir qué hiciste con los dones, qué hiciste con los talentos, qué hiciste con lo que te di. Señor, tuve miedo. Pues mal servidor, fuera de aquí. Eso a mí me llamaba mucho. Yo decía, Señor, pero yo estoy convencido de que tú vives. Yo estoy convencido de tu amor. Yo estoy convencido que tú cambias, que tú conviertes, que tú sanas, que tú liberas, que tú das todo, Señor. Yo no tengo por qué quedarme callado. Tengo que compartirlo. ¿De qué forma? Desinteresadamente. Filantrópicamente, si lo podemos llamar, con esta palabra que hoy nos regala, que ayer me regaló el Señor y que hoy se los comparto. Buscar el bien, dice, persona que se caracteriza por su amor a las personas. Amar como el Señor nos amó. Que se dedica a trabajar por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada. Repito, todo esto se hace y se logra a través del Espíritu Santo. El mal servidor, perdónenme, no se deja llevar por el Espíritu de Dios, como esos escribas y esos fariseos que habla el Evangelio del día de hoy, que solamente mandan, piden, que dan trabajos pesados, pero no lo hacen, no mueven ni siquiera un dedo. De esos no quiere el Señor. Sí, el Señor nos dijo, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Poner en práctica la palabra de Dios, mis hermanos. Si hoy me dice el Señor, no seas como ellos, y vete a lavar los baños, y vete a barrer, y vete a llevar al enfermo, vete a visitar al enfermo, dale al que está en la calle necesitado. ¿Cómo hay que hacerlo? El corazón te lo dice. El corazón te lo dicta. A quién tienes que ir a ver, qué tienes que decirle, cómo tienes que hacerlo. No solamente es servir en la comunidad, también en casa, también en el trabajo. Ayer les platico, y les platico abriéndoles mi corazón. Ustedes saben que venimos de una, pues ¿cómo le podemos decir? Pues de una situación económica baja, ¿verdad? Por todo lo que me pasó, por no saber administrar el dinero, por lo que ustedes quieran y gusten y manden. Y pues tanta fue mi desesperación que inclusive en mi coche lo metí al servicio de taxi, como si fuera un servicio de licitaxi. Y casi ya no lo agarraba, solamente me estaba dedicando a lo de mi negocio. Y por las tardes, pues ya cuando terminaba, pues le prendía un poquito. Tenía tiempo que ya no lo hacía. Y ayer lo prendí y antes de irme a la oración, a la comunidad, lo prendí. Y el primer viaje, pues llevé a una jovencita de unos 18 años, es más, fue 18 años. Y empezamos a platicar tan bonito. Y la verdad yo le decía mis respetos, mija, por cómo piensas tú. Hablábamos de los novios, de cómo se debe respetar la mujer, de escuchar a los papás, etcétera, etcétera. Platicamos muchas cosas. De hecho, hasta el final me dijo, le voy a pedir un favor. A su hija, porque le platiqué de mi hija, dele libertad, me decía. Nunca se la haga enemiga. Deje que ella le hable. Deje que ella, si tiene un problema, vaya con usted. Que tenga confianza en platicarle. Yo dije, wow, qué bonito, qué belleza. Otro viaje después, ayudándole a una muchacha a elegir su primer carro que iba a comprar de agencia. Yo le platicaba del que yo traía, del Fit, y le platicaba, etcétera. A lo que voy es, en todo momento podemos hablar de Dios. En todo momento podemos buscar el bien, no solamente en la comunidad donde está el Señor, también aquí en la casa, también en el trabajo, con los que nos encontremos. Darles esperanza de vida, darles esperanza que hay un Dios vivo, darles esperanza que pueden salir adelante, que su enfermedad puede curar.
Es ahí donde nos pide el Señor. Pongan en práctica todo lo que yo les he dado. ¿Te sientes amada por el Señor, mi querida Rosy, mi querida Rocío, verdad? Que ahí les mando un saludo. Por ahí hay alguien más. Bueno, por ahí les mando un saludo a todos. O sea, ¿te sientes amada por el Señor? Compártelo. El enemigo es muy astuto para alejarnos más del Señor, para meternos ideas que no tenemos que meternos. Se me viene todo lo que viene en el Face, a veces, de verdad, que de los papas, de los obispos, que ponen una foto que miren el Vaticano se diera el 10%, no hubiera tanta pobreza, y ponen otro. Esto es pura obra de la masonería. La masonería se dedica solamente a hablar mal de la iglesia, a atacarla, a destruirla, y la gente que está fuera de Dios se lo cree. A todos ellos tenemos que decirle, no es verdad. Acércate, involúcrate, ensúciate las manos. Conoce primero. Conoce al Señor primero. Y después deja que el Señor te vaya dando la luz que tú necesitas, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy es un día maravilloso, ¿verdad? Con este mensaje. Y algo bien importante. Bendito Dios, mi querida Rosy, demasiado amada, mi hermanito. Ella, una gran servidora, igual que sus hijas, Moni, Normita, su esposo también, muy, muy entregados ahora también al servicio. Híjole, Normita y Moni, la verdad, el Señor tocó su corazón. Ya estamos del otro lado, ¿verdad? Enamoradas del Señor. Sirviéndole con los más pequeñitos, con los grandes. Mi querida Rosy también creo que está pastoreando. Una familia que se encontró con la perla preciosa, con el tesoro escondido, que es lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Que nos encontremos con Él y todo lo hagamos de corazón. El día de ayer, ¿verdad? O hace dos días, a veces se me van los días, pero ¿qué decía el Señor? ¿Qué decía el Señor? Que Él mandaba a sus criados a anunciar, a invitar al gran banquete. Nosotros servidores, ojo, se va a escuchar fuerte, pero es la verdad. Nosotros no somos los dueños. Nosotros no somos los que mandamos. Nosotros no somos nada, mis hermanos. Solamente somos criados del Señor. Decía mi querido hermano, en paz descanse, ¿verdad? El Señor lo tenga en su gloria, que yo creo que así es. Mi querido Octaviano de Alba. Yo cuando entré a la comunidad en ese año, el Señor lo llamó a su presencia y él decía en un retiro, somos los gatos del Señor. Y sí, mis hermanos, somos los gatos del Señor. Somos los criados del Señor. Y si a alguien no le gusta ese título, todavía no te has encontrado con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Porque ese es el papel que diario tenemos que tomar, criados del Señor. Los gatos del Señor. Se oye feo, pero el Señor nos lo dice para que nunca nos queramos engrandecer. Decía San Juan, por ahí lo leía, creo que el día de ayer, decía, es necesario que yo disminuya para que Él se engrandezca, decía el evangelista San Juan. Es necesario que yo disminuya, que me haga más chiquito, para que el Señor se engrandezca, su amor, que el Señor se encarga de darnos a cada uno lo que necesitamos. Pues bueno, pues que hoy este día pongamos en práctica la palabra del Señor y que nunca nos dediquemos solamente a mandar. Haz, quita, pon, coloca, avienta, jala. No, yo jalo, yo empujo, yo voy, yo lo pongo, yo lo hago, Señor, para tu gloria. Que Dios les bendiga hoy en este día, este fin de semana, y que el Señor nos siga enviando ese espíritu de sabiduría para que esa palabra, filántropo, la hagamos nuestra y busquemos hacer el bien de manera desinteresada. Que la Santísima Virgen nos bendiga, a mi querido Alex, a mi querida Rosy, a todos los que están conectados y a los que van a escucharnos. Que la Santísima Virgen bendiga hoy muy en especial nuestras familias, nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Gracias.